Muy bien, Racilla, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar de manera rápida y concisa el laboratorio de fisiología hablando de la sesión uno y además agregamos algunos temitas que vieron en sus primeros días clases de teoría. Mi nombre es Héctor Aguiñaga, soy compañero de ustedes de la facultad y actualmente soy instructor del departamento de fisio. Espero que les puedan servir estos mini repasos. Y pues nada, raza, vamos a comenzar. Vamos a iniciar hablando del término homeostasis. Nosotros conocemos como homeostasis al equilibrio que existe en el medio interno del cuerpo. Y al referirnos al medio interno, principalmente aquí vamos a estar hablando de líquido extracelular. Dentro de nuestro cuerpo se tiene que mantener un equilibrio iónico, electrolítico, de cargas, de muchas cosas. Y para eso tenemos una serie de procesos y mecanismos que se encargan de mantenerlo regulado. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo llega a tener algún desequilibrio, aparece la enfermedad. Es por eso que en fisiología se dice que al perderse la homeostasis, aparece la enfermedad. Para evitar esto, nosotros tenemos sistemas de control homeostático. Estos son sistemas encargados de regular el medio interno y van a estar compuestos por 5 cosas. Un receptor o sensor, un valor fijo de referencia, una variable regulada, un centro de integración y un mecanismo efector. Vamos a iniciar a hablar de la variable regulada. Como su nombre lo dice, regulada. Es algo que siempre se tiene que mantener constante dentro de un rango de valores. La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la eliminación de orina no son variables reguladas, ya que estos son mecanismos efectores que cambian en torno a las necesidades del cuerpo. Ahora, comentamos que la variable regulada es algo, por ejemplo, la concentración de glucosa, oxígeno, iones, la temperatura, son cosas que se tienen que mantener dentro de un valor o rango aceptable. A eso le llamamos valor de referencia. Son los límites o el rango en el que nuestra variable regulada se tiene que mantener. ¿Ok? Y este de acá puede sufrir algún cambio, ya sea patológico o fisiológico, en donde, por ejemplo, al presentarse una enfermedad bacteriana, al tener temperatura, se eleva nuestro valor de referencia, ya que es un mecanismo de defensa de nuestro propio cuerpo. Aquí tenemos los valores de referencia y qué pasa cuando se pierden. Por ejemplo, acá el pH que va de 7.35 a 7.45. Al aumentar o disminuir podemos llegar a presentar una acidosis o una alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. El sensor es el encargado de detectar en qué valor se encuentra actualmente nuestra variable regulada y posteriormente va a enviar la información hacia un centro de integración. En el centro de integración la información se recibe y se procesa, y en base al valor que nos esté dando esa información vamos a tener una respuesta o un mecanismo efector, que es la respuesta de nuestro cuerpo, es el mecanismo que nuestro cuerpo hace para llevar nuestra variable regulada a sus valores normales de nuevo. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura corporal como ejemplo. Fíjense qué pasa aquí. Si la temperatura corporal disminuye, nuestros receptores, los TRPM8 por ahí, nuestros receptores dicen, disminuyó la temperatura. Entonces eso se manda al sistema nervioso central, donde tenemos nuestro centro de integración, y se envía una respuesta efectora hacia los vasos sanguíneos para que se contraigan y el calor se conserve. Las glándulas sudoríparas dejan de secretar fluido y empiezas a temblar, ocurre contracción muscular, porque esa energía cinética va a generar calor. Esto va a permitir que nuestra temperatura corporal que había disminuido se eleve. El calor se retiene y regresas a la temperatura corporal normal. Caso contrario, la temperatura corporal ahora aumenta. ¿Qué va a pasar? Los vasos sanguíneos se dilatan, existe una secreción de sudor y este sudor, este líquido, ayuda a disipar el calor. Entonces se pierde el calor y regresamos a la temperatura corporal normal. De esta manera funcionan nuestros sistemas de control homeostático. Y aprovechando esto de que la temperatura disminuye y de este lado ahora aumenta y viceversa, vamos a hablar de los sistemas de retroalimentación, que tenemos 3 principalmente: retroalimentación positiva, retroalimentación negativa y otra que se llama alimentación anticipada o feed forward. ¿De acuerdo?
La retroalimentación positiva es cuando el estímulo que recibimos desencadena una respuesta en la misma dirección, es decir, un círculo vicioso, ¿ok? Se termina estimulando a que el estímulo continúe. Por ejemplo, la oxitocina en parto, que aquí lo tenemos, la cabeza del bebé distiende el cuello uterino, esto envía señales al hipotálamo, se libera oxitocina. La oxitocina baja y hace que se contraiga, esto va empujando el bebé, y como lo va empujando, el cuerpo del bebé va dilatando otra vez el cuello uterino y otra vez se libera oxitocina, la oxitocina baja hace que se contraiga, y así sucesivamente hasta que el bebé sale. La cascada de coagulación, que se divide en dos vías, extrínseca e intrínseca, la extrínseca factor 3 y 7 y entra como un 10, la intrínseca 12, 11, 9 y 8, ¿no? Entonces, estas vías lo que hacen es que un factor activa al otro y este factor activa al otro y así sucesivamente, por eso se dice que es de retroalimentación positiva. El sistema complemento es igual, son 30 proteínas, desde la C1A hasta la C5, C6, C7, C8, C9, que se activa el complejo de ataque a membrana y todo eso, que ya lo van a ver más adelante en cuarto, no se preocupen. Pero el punto es, todos estos son sistemas o ejemplos de sistemas de retroalimentación positiva. Otro que estamos viendo en este parcial es el potencial de acción, que llegado al potencial de umbral se abren la mayoría de los canales regulados por voltaje, lo que nos da la famosa regla del todo o nada. Retroalimentación negativa, en este caso es lo contrario a la positiva. Buscas contrarrestar al estímulo inicial. Aquí, de aquí, la retroalimentación negativa es el que en la mayoría de los ejes del cuerpo se lleva a cabo. Casi todos los hormonales, por ejemplo acá también en la temperatura aumenta, sudas para disminuirla. Ya disminuyó, ahora tienes escalofríos, tiemblas para generar calor y así sucesivamente. Y por último, feed forward o alimentación anticipada. El objetivo es anticiparse a las necesidades del cuerpo. Ves un perro muy bravo que tiene la cadena de que muy suelta, está a punto de correr y el perro te está ladrando. Tú no sabes si el perro al final se va a soltar o no, pero tu cuerpo ya se preparó para eso, para correr. Llegas a tu casa, no has comido en todo el día en la facu, hueles la comida, todavía no empiezas a comer, pero tú ya empezaste a secretar saliva para deshacer esa comida. Ves, por ejemplo, un ataque de pánico, también se menciona mucho el ataque de pánico porque tu cuerpo siente que va a pasar algo, pero no sabe qué es. Y todos los síntomas que tienes se presentan en base a anticiparte a que algo malo podría o no pasar. Otro ejemplo, sales, te quedaste una noche a estudiar a Biblio, sales al Seven, está cerrado, te toca ir al Oxxo, está a 3 cuadras más de distancia. Vas caminando, ves a una persona alta, con capucha, está todo oscuro, ves que se mete a la mano a la bolsa y de repente ves que va sacando algo que parece ser una navaja. Tú ya te pusiste nervioso, tu cuerpo ya se preparó para correr, pero aún no te han hecho nada. Entonces no sabes si esa persona va a sacar una navaja, va a sacar un teléfono, está sacando sus llaves, pero tu cuerpo ya se está anticipando a esa necesidad de correr. Ese es el ejemplo de feed forward. Vamos a pasar al Sistema Internacional de Unidades. En 1960 muchos fulanos se juntan para evitar que se use kilómetros y metros y yardas y pulgadas y pie y codo y brazo, todo eso. ¿Ok? No se ponían de acuerdo, entonces de repente dicen, oigan, ¿saben que hay que juntarnos en Francia, en los 60s? Y vamos a hacer el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué les parece? ¿Qué es? Es un sistema compuesto por 7 unidades básicas y 22 derivadas. Tiene sus reglas, son 7 reglas. Los símbolos se escriben en minúsculas, a menos que sean nombres propios, como podemos ver acá, Kelvin y amperios. No llevan punto final. Se escribe igual en singular que en plural. Para unidades derivadas se utiliza una línea oblicua. El símbolo de porcentaje representa 0.01 y los términos como pulsaciones por minuto y ciclos por segundo son incorrectos. Las unidades básicas. Lo básico que se tienen que saber para su examen son las 7 unidades básicas como mínimo. Longitud, metro. Masa, kilogramo. Tiempo, segundo. Intensidad de corriente eléctrica, amperio. Temperatura, Kelvin. Cantidad de sustancia, mol. E intensidad luminosa, candela. Tenemos derivadas como área, volumen, velocidad y aceleración, que ya no son tan importantes. Y unidades derivadas con símbolos especiales. Frecuencia, hercios. Fuerza, newton. Presión, pascales. Trabajo, joules. Potencia, watt. Longitud, angstrom. Para la temperatura también, la básica es Kelvin. Acá la tenemos, la básica es Kelvin, pero tenemos una derivada que son los grados Celsius. Y tenemos más, que son estas de acá.
Estas las van a ver en dos clases, en la de potencial de membrana en reposo y en la de unidades básicas, ¿ok? En la del Sistema Internacional de Unidades. Tenemos la resistencia, el ohmio, intensidad de corriente eléctrica, amperio, capacidad eléctrica, faradio, fuerza electromotriz, voltio, conductancia eléctrica, Siemens, potencia, watt y cantidad de carga, coulomb. Estas de preferencia sí apréndanselas porque suelen ser pregunta frecuente. Unidades no incluidas en el Sistema Internacional de Unidades. Unidades relacionadas al tiempo como el minuto, la hora, el día. Unidades más enfocadas hacia la angulación, grado, minuto, segundo. Y unidades, por ejemplo, de volumen como lo es el litro o de peso como la tonelada. Múltiplos y submúltiplos. Hay que aprendernos los primeros tres, para arriba, para abajo. Y hacia abajo también es importante nano, porque los pH se miden en nanómetros. Pico, para nuestra hemoglobina corpuscular media. Femto, para nuestro volumen corpuscular medio. También hay que aprendérselo porque son unidades que usamos no solo en fisio, sino que se usan mucho en medicina. Conversiones básicas, para pasar de pulsaciones por minuto a hercios, recordando que un hercio es un ciclo por segundo, pues lo único que vamos a hacer es dividir lo que nos den entre 60, que tiene el minuto, ¿no? 60 segundos. Un milímetro de mercurio es igual a 0.133 kilopascales o a 1.36 milímetros de agua. Y de grados centígrados a Kelvin hay que saber que 0 grados centígrados o Celsius equivalen a 273.15 Kelvin. Cálculo de pH de hidrogeniones, nada más agregamos esto en la calculadora. pH es igual a menos logaritmo por la concentración de hidrogeniones. Y para sacar la cantidad de hidrogeniones vamos a elevar 10 a la menos pH. ¿Ok? Pregunta simulacro. Tenemos un masculino de 2 años llevado a consulta por su mamá por diarrea, inició hace 8 horas con 8 evacuaciones líquidas. Hipertermia y escalofríos. Exploración física, peso de 12.4 kilogramos, talla 86 centímetros, temperatura 38.6, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y pulso de 110 por minuto. Paciente irritable con mucosa oral seca, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, piel con poca turgencia. Exámenes electrolitos séricos nos dan todos los datos. ¿Ok? De aquí de inicio sabemos que es un paciente deshidratado por lo que se nos da en el caso clínico. Y nos preguntan, en este paciente una de las magnitudes medida con una unidad derivada del Sistema Internacional es la frecuencia respiratoria en que nos la dan. 20 RPM, acuérdense de las reglas, la séptima regla, RPM está incorrecto. Peso, nos lo dan en kilogramos, ok, si es una unidad del Sistema Internacional, pero nos preguntan por una derivada y kilogramo es básica. La talla nos la dan en centímetros, lo correcto serían metros, y la temperatura nos la están dando en 38.6 grados centígrados. Por ende, la respuesta correcta aquí es temperatura, una unidad derivada. Mismo caso clínico, nos preguntan en este paciente la temperatura expresada en Kelvin es. Si nos dan una temperatura de 38.6, lo único que vamos a hacer es sumarle 273.15 y nos va a dar la respuesta que es de 311.75 grados Kelvin. Acá, ¿a cuánto equivale su frecuencia cardíaca expresada en una unidad aceptada por el Sistema Internacional? Recordando, lo único que hacemos es dividirlo por 60 para que tengamos ciclos por segundo. Y va a ser 110 entre 60, nos da 1.83 hercios. Acá el paciente con el cuadro de angustia, ya lo comentábamos en clase, es retroalimentación anticipada o alimentación anticipada. ¿Y dónde se debe mantener el equilibrio, la constante de glucosa? Para mantener la homeostasis en el líquido extracelular, que es el que baña las células. Acá nos preguntan cuál de las variables utiliza correctamente el Sistema Internacional, la temperatura. Y paciente con anemia, la hemoglobina corpuscular media es de 24 picogramos, lo normal sería 27 a 34, así que sí confirmamos que tiene anemia. Y pico es de 12, tenemos 3, 6, 9, 12, y aquí sacamos la respuesta. Unidades de concentración. Para hablar de concentración tenemos que saber que una solución se compone de soluto y solvente. El soluto es lo que se encuentre en menor cantidad, el solvente es lo que se encuentra en mayor cantidad. Y tenemos dos términos, osmolalidad y osmolaridad. La osmolalidad es el número de partículas en un litro de solución, mientras que la osmolaridad es el número de partículas en un kilogramo de agua. El número de Avogadro no es muy relevante para motivos de nosotros. Y las unidades de concentración, que podemos ver principalmente estas tres. Mol, equivalente o normal, y osmol. El mol es la cantidad de moléculas en una solución. El equivalente o normal es la cantidad de cargas de la solución.
y el osmol es la cantidad de partículas en las que se disocia. Acá tenemos que sabernos el peso molecular y la valencia de estos iones porque son los principales en el cuerpo, y también del bicarbonato y de la glucosa. Sodio 23, magnesio 24, cloro 35.5, potasio 39, calcio 40, bicarbonato 61 y glucosa 180. Hablando de la valencia, sodio 23, valencia del sodio es 1, magnesio es 2, cloro menos 1, que sigue siendo 1, potasio 1, calcio 2, y de estas dos, bicarbonato y glucosa es 0. Ahí están. Soluciones osmolares en la clínica. Es importante saber que en clínica vamos a usar muchas soluciones, como por ejemplo la de Harman, el suero fisiológico, entre otras. Entonces es importante poder calcular el nivel o la cantidad de osmolaridad que nos aportan. ¿Cómo la podemos calcular? ¿Cómo calculamos nuestra molaridad? Necesitamos conocer primero que nada el peso molecular. Por ejemplo, del cloruro de sodio 58.5, de la glucosa 180, del cloruro de calcio 111. Nos van a dar una concentración en el examen. Van a poner una solución de suero fisiológico, o sea, de cloruro de sodio al 0.9, una glucosada al 5%, una glucosada al 10%, cloruro de calcio al 3%, al 0.7, cosas de ese estilo nos van a dar. Siempre vamos a sacar la osmolaridad o la molaridad total sobre un litro, y teniendo en cuenta los datos que se nos dan, podemos hacer una regla de 3 simple que nos va a dar como resultado lo que estamos buscando. En este caso vamos a sacar molaridad. Te dan un cuadro con un caso clínico de una solución fisiológica al 0.9, ¿no? Es cloruro de sodio al 0.9. Eso quiere decir, este 0.9, que hay 0.9 gramos en 100 mililitros de solución. Entonces, ¿cuántos va a haber en un litro? Pues 0.9 por 10 nos va a dar 9 gramos en un litro de solución. Ahora, un mol de cloruro de sodio pesa 58.5 gramos y acá lo tenemos en 1000 milimoles, ¿ok? Abajo vamos a poner la concentración que se nos da en el litro de solución, en este caso 9 gramos. Hacemos regla de 3 simple y nos va a dar 154 milimoles o 0.154 moles sobre litro. Esa es la osmolaridad de nuestra solución, o la molaridad, perdón, de nuestra solución. Ahora sí, osmolaridad, ¿ok? La pasada es molaridad, esta es osmolaridad. Hablando de la osmolaridad de nuestra solución, si me lengua la traba con estas, discúlpenme, va a ser el mismo procedimiento, solo que ahora vamos a agregar el número de partículas o de moléculas en las que se disocia, en este caso en 2, un sodio y un cloro. Entonces al resultado anterior, nuestros 154 milimoles, lo multiplicamos por 2. Nos va a dar una molaridad o una osmolaridad, discúlpenme, les digo se me lengua la traba mucho con eso, nos va a dar una osmolaridad de 308 miliosmoles sobre litro. Ojo, sabemos que la osmolaridad normal del cuerpo es de 290 más menos 10, o sea, de 280 a 300. Y el suero fisiológico se llama así porque tiene una osmolaridad similar. Entonces, ¿por qué acá nos da 308 miliosmoles? Porque nos falta multiplicarlo por el 0.9295, que es el coeficiente de disociación. Multiplicándolo por esto nos va a dar 286.286 miliosmoles sobre el litro. ¿Qué es el coeficiente de disociación, raza? El coeficiente de disociación es básicamente cuántas partículas, cuántas moléculas sí se disocian. Porque va a haber pedacitos que se van a quedar unidos como cloruro de sodio dentro de nosotros. El resto se van a disociar y nos van a dar esas dos moléculas. ¿Cómo calcular 1000 equivalentes? Exactamente el mismo procedimiento que para la osmolaridad, pero en lugar de multiplicarlo por el número de partículas, lo vamos a multiplicar por el número de cargas. Acá lo tenemos, 154 milimoles por 2, que son el número de cargas del cloruro de sodio, 308. Y otros ejemplos por aquí, por si los quieren revisar. Y ahora sí, osmolaridad plasmática. Es la concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas en un litro de plasma. Al decir que algo es osmóticamente activo, quiere decir que tiene la capacidad de atraer líquidos, de atraer agua, ¿ok? Moléculas como la glucosa, cloro, potasio, sodio, entre otras. ¿Cómo la calculamos? La fórmula es sodio más potasio por 2 más glucosa en miliequivalentes más BUN en miliequivalentes. Ahora, si nos dan la glucosa y el BUN en miligramos sobre decilitro, pues lo vamos a dividir. Osmolaridad plasmática es igual a sodio más potasio por 2. Este 2 representa el cloro que acompaña al potasio y al sodio. Más glucosa en miligramos sobre decilitro dividida entre 18
más Boone en miligramos sobre decilitro dividido entre 2.8. Y como les comentaba en la diapo anterior, lo normal es que sea de 290 más menos 10 miliosmoles sobre litro. Tenemos algo llamado brecha osmolar, que es qué tanto se aleja la osmolaridad de los valores normales, y no debe de ser mayor a 10 miliosmoles. Todos estos destilados son tóxicos que aumentan nuestra brecha osmolar, pero no es muy importante saberlos para motivos de fisio. Presión osmótica, qué tanta presión ejerce el líquido y los solutos en nuestro cuerpo. El resultado se mide en milímetros de mercurio y es la osmolaridad plasmática por 19.300. Recordando que la sacamos en miliosmoles. Si la sacamos en moles, pues obviamente habrá que recorrer el punto en este 19.300. La ley de Henry ayuda a cuantificar la concentración de un gas y tenemos la concentración de equilibrio del milimol sobre 100 mililitros, que va a ser igual a la concentración del gas por el coeficiente de solubilidad. Si les piden calcularla en el examen, entonces hay que acordarnos, el coeficiente del CO2 es de 0.06 y el coeficiente del oxígeno es de 0.003. Y ya por último, la ley de Fick. ¿De qué nos habla la ley de Fick? Nos habla de la velocidad de difusión. Para esto vamos a tener un coeficiente de difusión, un área de difusión, una diferencia o gradiente de concentración y una distancia a la que se va a producir la difusión. Empezando por la constante de difusión, es qué tan fácil se mueve el soluto. Esa va a ser la constante de difusión. La superficie de difusión es cuánta superficie tenemos útil de absorción a nuestro soluto. El gradiente de concentración es la diferencia de concentración entre un punto y otro. Este es un factor muy importante que podemos relacionar a otros términos que vamos a ver en fisio, como por ejemplo la ósmosis. Hay que recordar que un gradiente es una diferencia, es una comparación de un lado con otro. Y por último, la distancia a la que se produce la difusión, que va a ser el grosor de la membrana, por ejemplo. ¿Ok? Hay que saber de la ley de Fick, no tanto cómo calcularla, solo qué va arriba y qué va abajo. ¿Por qué? Porque el flujo o velocidad de difusión se van a ver afectados según los datos que se nos den de este lado. Por ejemplo, el coeficiente de difusión, el área de difusión y la diferencia o gradiente de concentración van a ser directamente proporcionales al flujo o velocidad, mientras que la distancia va a ser inversamente proporcional. Por mi parte es todo. Muchas gracias por ver la clase, a los que sí la vieron. A los que no, pues X. Espero les sirva igual. Y pues nada, chavos. Bonito resto de la semana. Espero que les haya servido el video. Y nos vemos. Muchas gracias.